Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Este viernes se tendrá un encuentro especial de adoración nacional en la capilla de Altovista, en conexión con la patrona de Aruba, la Santísima Virgen de Altovista. Centenares de personas asisten a sus novenas que todos los días son ofrecidas allí en las parroquias de nuestro país. La novena en honor a la Madre María de Altovista, patrona de Aruba, se está llevando a cabo en un ambiente grande entre sus fieles. Centenares de personas diariamente asisten a la novena, que todos los días es ofrecida por la parroquia de nuestro país. La novena nacional se está llevando a cabo en la capilla de Altovista y comienza todos los días a partir de las 5:30 de la tarde. Esta es una fiesta muy grande en honor a nuestra Madre Celestial, la Madre María de Altovista, el sitio de adoración más visitado de nuestro país. Este viernes, en el cuadro de la gran celebración, después del santo sacrificio de la misa, se tendrá una adoración nacional. Esto será dirigido por el pastor Jairo de Brasil. Todo el pueblo queda invitado para asistir sin falta a todos los días de novena y a las adoraciones nacionales. Rezarán por la paz en Aruba y el mundo, por todos los jóvenes, por los niños, por las familias en nuestro país y también por las familias en el mundo. Con mucha tristeza ante la inesperada muerte, encontramos hoy a familiares y amigos de una puertorriqueña que falleció en Colombia, a donde viajó para someterse a una cirugía estética. Maritza Cañizares llegó a Las Patillas para hablar con la madre de la mujer que murió. Esta le contó que su hija le ocultó el motivo de su viaje. La familia Santana García aún no puede creer que Nancy, a quien llamaban cariñosamente Nancita, murió. Ella salió de viaje. Cuando se despidió de los suyos, lucía saludable, pero inesperadamente falleció en Colombia, país al que acudió en busca de mejorar su apariencia física. Me había dicho de una operación, pero no era en este mes, y eso ya estaba haciendo los trámites y vergando para en un hospital en Ponce, fue lo que me había dicho. Mira, me engañó. ¿Ella se despidió de usted cuando se fue de viaje? Sí, me dio un besito y me dijo, mami, yo pues quizás venga en la semana, pero si acaso no vuelvo, pues te voy a dar un abrazo y un besito. Me lo dio yo, pues, le daré ese contón. María me enseñó varias fotografías de Nancita al tiempo que me decía lo guapa y jovial que lucía. La septuagenaria aún no tiene detalles sobre las circunstancias de muerte de su hija de 44 años. Doña María me contó que Nancy le había expresado, tenía la intención de someterse a una cirugía para mejorar su figura, pero ella trató de convencerla para que desistiera de la idea. Desde que mami me lo dijo a mí ayer, me dejó traumatizado, pasmado, no sé. ¿No lo puede creer? No, todavía no lo creo. Donde estaban al tanto de la agenda de Nancita era en su lugar de empleo. Aquí sus compañeras sabían que la boricua llegó a Colombia donde 2 médicos por recomendación y se sometió a una liposucción y abdominoplastía. El jueves, el viernes me escribió alguien desde su celular que ya había salido bien. Luego ella me contesta más tarde que estaba en el apartamento, ya cuando estaba bien, que le dolía mucho, pero seguimos hablando del tema de trabajo y de otras cosas. Súper emocionada, estuvo bromeando en los textos, tú sabes, en los WhatsApp, hasta el viernes en la noche, como a las 8, fue la última comunicación que tuvimos. Ya el sábado no nos comunicábamos nada y ya ayer nos enteramos a eso de las 4 de la tarde que había fallecido. La familia intentaba localizar placas dentales de la mujer que le fueron requeridas por las autoridades y al momento no habían hecho arreglos funerales en la isla. Maritza Cañizares, Noticentro. Y continuando con esta noticia, estas fueron las declaraciones de una de las empleadas de la clínica donde se le practicó la cirugía que acabó con la vida de esta mujer. A ver, ella dentro de la institución se realizó toda la cirugía y todo fue normal, transcurrió normal. Digamos que en su postoperatorio, durante el tiempo que estuvo dentro de la clínica en recuperación, pues no, todo salió bien, todo transcurrió normal. ¿Ella salió de la clínica? No. Ella salió normal, todos sus signos vitales estaban normal. Un chofer y 25 pasajeros se salvaron de un aparatoso accidente en la Ruta 32 en Costa Rica, hecho que quedó grabado en video gracias a cámaras de seguridad del vehículo. Y yo vengo y veo donde viene un carro, pues bastante rápido, sinceramente. Y del lado derecho, donde él viene bajando, hay una cuneta
llena de agua con un poco de tierra que se había desbarrumbado. Tiene días de estar eso ahí así. Y el carro perdió el control y se metió en ese pozo de agua y comenzó a pringar agua, y después se vino y comenzó a dar vueltas, y donde yo lo vi que venía dando vueltas, yo vi que me iba a pegar casi que de frente. Entonces yo hice una maniobra un poquito a la derecha para ver si le daba más tiempo el carro para que no me golpeara, pero que siempre fue bastante impactante el golpe que me produjo. No hay mucho que decir cuando se ven estas imágenes. En cuestión de 2 segundos ocurre lo que pudo haberle cambiado la vida a don Edgar Aguirres y a 25 pasajeros, entre ellos varios adultos mayores que viajaban en el autobús de la empresa Copana de ruta Santo Domingo de Heredia el viernes pasado al mediodía cuando se dirigían a Santo Tomás. Pero hoy por hoy, esas imágenes solo le hacen recordar a don Edgar que volvió a nacer, tras 28 años de experiencia como chofer de bus y con una familia que lo espera en casa. Los golpes y moretones que le dejaron el choque no son nada. Ya estoy contento, porque todavía estoy contando la historia, pero sí, eso, digamos, lo perjudica a uno digamos, porque yo siempre cuido mucho los camiones y siempre trato de manejar despacio. Bueno, y todo, digamos, que sigo todas las recomendaciones de los estudios que he llevado, la preparación que en Copana me han dado, siempre respeto, manejo, cuidar la unidad, y uno se siente mal porque uno ve, por ejemplo, que aunque uno no tenga la culpa, pasan ciertos accidentes, pero ahí uno no los puede evitar. Yo quería evitarlo, pero eso fue algo tan rápido y no pude. Y Dios sabe que si yo lo hubiera podido evitar, yo jamás iba a colisionar. Mientras tanto, en el plantel de la empresa, el bus es solo un reflejo de lo que ocurrió. Espera su turno para ser arreglado. Mientras tanto, los jefes de la empresa están felices de que el accidente no pasó a más, a pesar de lo aparatoso. Pese a lo aparatoso que se ve el accidente, él pasó primero al hospital de Heredia a que fuera valorado, y de ahí lo remitieron al Instituto Nacional de Seguros, y donde le están dando ya la atención, y más que todo para verificar que no tengan algún problema serio, pero gracias a Dios por la información que estamos recibiendo, él solamente lo que está presentando son golpes debido al accidente. La línea de buses de Santo Domingo de Heredia tiene cámaras de seguridad en todas sus unidades, las cuales han colaborado en informar y educar tanto a choferes como usuarios y a víctimas de robo. Y como en este caso, testigos silenciosos de accidentes que parecen salidos de una película de acción. En circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades, desconocidos ingresaron al cementerio Jardines del Exeomo en la ciudad de Valledupar, en Colombia, y violentaron varias tumbas, entre las que se cuentan las de los cantantes Diomedes Díaz y Calet Morales. El hecho causó conmoción entre los habitantes de la capital del departamento del Cesar, quienes calificaron el hecho como un irrespeto y una profanación a la tumba de los muertos. La tranquilidad del cementerio Jardines del Exeomo en Valledupar fue alterada por un intruso que durante la madrugada destruyó más de 20 tumbas. Mucha gente de afuera vienen a visitar la tumba de Diomedes, muchos fanáticos que vimos fuera y nos encontramos con un show bastante desagradable. No me parece, eso no es querer a su ídolo. El cantante Miguel Morales rechazó el acto vandálico y pidió respeto por la memoria de su hijo Calet, conocido como el rey de la nueva ola. Exijo un respeto por los muertos, por las tumbas que hay aquí en el cementerio Jardines del Exeomo, especialmente por esos artistas que de verdad la gente viene a visitarlo. Y si no se dan las garantías, ya me puse de acuerdo con Juaco Guillén de llevarnos tanto a Diomedes como a Calet de este cementerio. El administrador del cementerio explicó fuera de cámaras que el responsable de este hecho fue detenido y entregado a la policía, pero luego quedó en libertad. Octubre es un mes que se considera mundialmente como el mes de la concientización del cáncer de seno. Por esta razón es importante, como conmemoración de este mes, realizarse el autoexamen de seno o visitar al doctor ante cualquier síntoma de presencia de un cáncer mamario. Un mes para la concientización. El mes de la sensibilización sobre el cáncer de seno, que se celebra en todo el mundo cada mes de octubre,
contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados posteriores. Cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458.000 muertes por cáncer de mama. El cáncer de seno es de lejos el más frecuente entre las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. En los países de ingresos bajos y medios, su incidencia ha aumentado constantemente en los últimos años debido al aumento de la esperanza de vida y de la urbanización, así como la adopción de modos de vida occidentales. El cáncer de seno suele ser diagnosticado en etapas ya avanzadas de la enfermedad. Sin embargo, si se diagnostica pronto, se cura en un alto porcentaje. Piensa que también puede pasarte a ti, así que es imprescindible realizarte una autoexploración del seno mensual a partir de los 20 años, una semana después de iniciada tu menstruación. Tú mejor que nadie para descubrir cualquier anormalidad en tus senos. El gran Pibe Valderrama, uno de los jugadores de la historia de nuestro balompié colombiano, será homenajeado por el Salón de la Fama del Fútbol Nacional e Internacional ubicado en México. Estas fueron las declaraciones del futbolista. Hombre, es un honor, una alegría, una satisfacción representar al país de esa manera e ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Mundial. No es fácil, ahora tengo la oportunidad, por eso en representación de nuestro país Colombia estoy muy orgulloso y alegre de haber representado a mi país de esta manera. Y en nuestras notas especiales de Aruba, hoy hablaremos de las actividades terrestres que se pueden hacer en nuestra isla, como por ejemplo visitar el Parque Aricoc, el cual ofrece una fauna y flora ideal para un paseo dominical. Asimismo, caminatas por la parte de atrás de la isla hacen parte de un sinfín de actividades que aquí se pueden lograr. No solo de tomar el sol y disfrutar del agua se trata una visita a la isla más bella del Caribe. En Aruba las actividades para grandes y chicos están a la orden del día. Vean de qué manera. Uno de nuestros mayores atractivos lo representa el Parque Nacional Aricoc. Esta reserva protegida está ubicada en la zona central de la isla. En ella el visitante puede observar el tipo de vegetación de nuestro país, formaciones geológicas antiguas y conocer parte de su fauna. Este es un sitio perfecto para practicar el ecoturismo. Acérquese y tenga contacto directo con un avestruz. En Aruba puede compartir con estas aves, alimentarlas y hasta tocarlas. La granja de las avestruces es un espacio perfecto para las familias que buscan participar en actividades donde todos se vean involucrados. Por su parte, el Santuario de los Burros es el espacio donde estos animales que fueron el primer medio de transporte de la isla pueden andar libremente en un lugar protegido. Aquí se reciben las visitas de los cientos de turistas que vienen a observar de cerca esta labor de protección. Pero sin duda una de las atracciones más visitadas por resultar un encuentro inolvidable con toda la belleza y diversidad de la naturaleza es el recorrido por la Granja de las Mariposas. Este es un jardín repleto de mariposas de todo el mundo y aquí el visitante puede ver su ciclo de vida, tomarse fotografías y hasta llevarse un recuerdo. Hablando de fotografías, en su visita a Aruba, el turista deberá llevarse una imagen junto al Faro California, los restos del puente natural y la capilla de Altavista. Estos son íconos de nuestro país y hermosos entornos para llevarse el mejor recuerdo de su viaje. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.